Hola, hola queridos amigos, estamos en un nuevo programa de Rucasana en Cine Toulouse y hoy día estamos con nuestra querida Nadia Salazar Elizalde. Ella es directora de Reconecta, kinesióloga, osteópata y por supuesto psiconeuroinmunóloga. Y hoy día le damos la más cordial bienvenida, Nadia. Hola, muchas gracias de nuevo por la invitación, me encanta estar acá. ¿Y nombramos el tema ya o no? Por supuesto. Bueno, hoy día vamos a hablar de bruxismo desde un enfoque desde la osteopatía y la psiconeuroinmunología, integrando todos los aspectos que puedan estar involucrados. Obviamente, chiquillos, más de alguna persona, ¿cierto?, sufre de bruxismo o conoce personas que también lo sufren. Así es que a tomar lápiz y papel porque vienen esto con todo. Viene con tips también. Así es que nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Ya estamos de regreso en Rucasana en Cine Toulouse y estamos con Nadia. Y comencemos, ¿cierto?, a entrar en materia. Y para comenzar, ¿cierto?, tenemos que conocer qué es el bruxismo. Partamos por ahí. ¿Qué pasa con esta patología que nos afecta y que de alguna forma todos lo conocemos de oídas? Entonces ahora entremos en materia. Exacto. Lo primero que vamos a romper es el mito. No es una patología ni una enfermedad, es un síntoma. Es algo que ocurre a raíz de otra cosa más grande, ¿vale? Y primero vamos a ir hablando estructuralmente, las definiciones como más teóricas. ¿Y qué es? Es una actividad muscular repetitiva que puede generar rechinar los dientes, apriete de dientes y o que sea de día o de noche, ¿ya? Todas esas cosas pueden ser como no pueden ser. Ya, porque generalmente nosotros en el cotidiano escuchamos a personas, ¿cierto?, que dicen que en la noche generalmente les suenan los dientes. Entonces, exacto. Esto también podría pasar en el día. Exacto, es más común en la noche, pero por ejemplo yo también bruxo y lo suelo hacer más de día. Y esto puede ser concéntrico o excéntrico. ¿Qué quiere decir? Que uno puede estar apretando, que es el más conocido, y rechinar, que sería hacer para los de lado. Y que hay gente que cuando duerme con alguien le dice, oye, si te sonan los dientes en la noche, bueno, ese es el tan conocido rechinar. Y también puede ser excéntrico, que es abrir la boca y estar tenso. De hecho, hay hartos estudios que han salido últimamente que se ha agravado con el uso de la mascarilla. Porque muchos no hemos vuelto respiradores bucales o como por la tensión que genera la mascarilla y empezamos con la boquita abierta a estar así, en tensión, ¿ya? Entonces se pueden dar todos esos aspectos. Por eso se habla de que pueden haber contracciones musculares repetitivas como estar solamente abierto de día o de noche y así. Oye, súper interesante eso porque efectivamente la mascarilla, a veces uno anda con la mascarilla y se nota que está en una posición diferente, que no estaría en esa posición sin la mascarilla. La mascarilla. Exacto. Qué importante, o sea, eso agudizó de alguna forma la aparición de este síntoma. De este síntoma, exacto. Y si seguimos hablando a nivel estructural, se puede asociar, por ejemplo, no sé si te ha pasado cuando uno va al dentista y uno dice, no, si la tapadura me quedó bien, y el dentista pone una laminita como para un calco y, no, sí, está bien, siento un poquito, pero está bien. Y uno se va, y el dentista aplanó, pero igual se va como con una sensación extraña. Bueno, cuando hay un mínimo desnivel, este nervio que es el encargado, que es el trigémino, el encargado de toda la vida de la boquita, bueno, y de otras zonas más, percibe micrones de anomalías. Entonces, esa pequeña cosita que tú te fuiste para la casa, este desnivel va a empezar a traer modificaciones anatómicas de mordida. Y esto puede ser desde algo pequeñito como algo más grande y te vas acostumbrando. O también has tenido quizás una extracción de una muela y todavía falta para que te pongan el implante. Entonces, tú empiezas a acostumbrarte a masticar más por un lado que por el otro y empiezas a generar una hipermovilidad. De un lado, masticas más por el derecho y este se empieza a poner más fijo. Entonces, por buscar la oclusión, el contacto oclusal, tú empiezas a alterar la mecánica de tu boca. También hay cambios anatómicos que puede uno nacer con una alteración de una rama de la mandíbula más pequeña que la otra, más larga, y eso va a generar también un desbalance muscular. Entonces, también tenemos cosas estructurales, alteraciones como golpes también puede ser, claro. o por ejemplo, alteración de piezas dentales no tratadas, o por una carie, un dolor, una endodoncia, que uno cambia la mordida. Ya eso sería desde lo estructural que puede estar generándonos esta alteración de contracciones musculares. Porque generalmente cuando nosotros no nos damos mucho cuenta, pero cuando nos duele alguna parte del cuerpo, tenemos alguna sensación, todo el resto del cuerpo me da la impresión de que se acomoda a eso, digamos, a esa molestia, a esa sensación, para no sentirla. Exacto. Entonces todos nos desnivelamos, po.
Exacto, porque se acomoda porque estamos preparados para sentir dolor, solamente que cuando ya esto se transforma en una costumbre, ahí ya el cuerpo empieza a poner su alarmita, Claro. ¿cierto? Y también tenemos otros antecedentes que puede ser las personas que suelen tener la cabeza adelantada, suelen ser los respiradores bucales, ¿cierto? Que respiran así, el típico niño que lo han operado de las adenoides, ¿ya? Que son respiradores bucales, no se hizo un manejo integral, entonces se sigue este cambio estructural y uno tiene la cabeza adelantada. Y al cambiar la posición de este huesito que está acá, que se llama lioides, tracciona la musculatura del suelo de la boca, tracciona la mandíbula y cambia toda esta mecánica. Entonces, desde ahí la estructura. Y estaba pensando también que cuando uno se resfría, uno empieza a respirar por la boca. También Exacto. eso sería un cambio quizás menor o en el tiempo, quizás más esporádico. Eso sería esporádico y está bien que hagamos esa adaptación, porque por Ajá. algo tenemos vía respiratoria nasal y bucal, solamente que cuando usamos la bucal, que es la de emergencia, se transforma en algo ya permanente, ahí estamos mal. Ya, ¿Ya? ok. Entonces, si vemos, tenemos cambios que nos pueden afectar a atender un síntoma del bruxismo por estructura, por una alteración bucal, mecánica craneal, cervical, ¿cierto? Ujú. Y tú sabes, por ejemplo, qué signos nos pueden dar a entender si tenemos o no bruxismo. ¿Los conoces? ¿O te Podría- imaginas, Roxana? Podría ser el dolor, podría ser el desgaste dentario. Bien, un puntito para ti. Muy bien. El dolor quizás de la mandíbula, porque a veces hay dolores de cabeza que cuando tú aprietas aquí se irradia. Vamos a ir soplándole más a la gente Ya, de la ok. casa y a la Roxana también. Bueno, lo importante es que vayamos observando cómo está la dentadura. De hecho, hay gente que quizás ya en casa sabe, quizás supo antes que nosotras, porque se van aplanando los dientes, se vuelven lisos. Y hay gente que dice, ¡ay, qué estético! No, no es estético, porque los colmillos no tienen que estar lisos ni planos. ¿Ya? Entonces siempre tiene que haber un desnivel de los dientecitos, por algo son distintos. Claro que sí. Lo otro es que hay gente que empieza a tener mordidas dentro de la boquita, como en los cachetes en la parte interior, ¿cierto? Como grumitos, ¿ya? Hay otras personas que despiertan con sangrado de encías y se dan cuenta cuando se enjuagan o la almohada queda manchada, quiere decir que forzaste mucho las encías, ¿ya? O hay retracción de encías y eso se empieza a observar, ¿vale? Bueno, y ya si nos vamos como en lo así más intenso, hay gente que se rompe los dientes y saca tapaduras muy frecuente. Claro, se los fractura. Exacto. Porque uno Por la no se da fricción. cuenta, claro, uno no se da cuenta la tremenda fuerza que tiene la mandíbula. Es heavy. Es heavy realmente, y cuando uno se pasa a veces a morder, ahí uno Exacto. dimensiona poquitísimo la fuerza que tiene, por lo tanto, la tracción que puede generar, efectivamente puede generar fractura. Exacto, y en va a las piezas depender de dónde dentales. hagas como la dirección y todo, vas a ir siempre Claro. sacando las esquinitas, por ejemplo. Entonces, esos serían como los signos más típicos de que hoy estoy bruxando. Y los que son más atípicos, las personas, yo también lo creía, que era el dolor. El dolor articular no es signo del bruxismo. Eso ya estamos hablando de un síndrome de la mandíbula. Eso ahí nos pasamos para otro lado. Ok. ¿Ya? Y los dolores referidos, eso sí podría entrar, pero también lo vamos a ir desglosando un poquito más adelante. Pero en sí, esos son los signos de bruxar y que no necesariamente uno se entera. Quizás estaría llorando tu cuerpito con cefaleas más adelante o con dolores tensionales. Quizás, otro que se me olvidó mencionar es la sensibilidad dental. Por ejemplo, que tomes agua o algo heladito o hagas que entre aire y te molestan los dientes. Porque claro, te molesta el cambio de como se te temperatura. está viendo la pulpa porque estás limándolos un poquito, cambia la temperatura y los sientes más sensibles los dientes. ¿Ya? Eso Súper también- interesante eso, Sí, ¿eh? eso es súper importante igual. Entonces, en el fondo, vamos a tener cambios, ¿cierto?, de signos, pero no necesariamente son que uno los va a sentir. Entonces, casi que el que nos sopla es el que está al lado. Porque Ya. si es que duermes con alguien, o, por ejemplo, o también ocurre en niños, pero en niños es muy funcional hasta más o menos los 7 años, cuando empiezan ya a salir todos los dientecitos, porque como no hay contacto de todos los dientes, empiezan a buscar el contacto crucial en la noche y bruxan. Pero eso es como muy fisiológico, salvo Ya. cuando se empieza a extrapolar y lo vinculamos a un estado ansioso igual. ¿Ya? Súper, fantástico. O sea que nos tenemos que fijar en varias cositas, chiquillos. Yo estoy segura que muchos de ustedes ya están en el checklist, ¿cierto? Diciendo, oye, sí, esto me pasa, esto podría ser, sí. Uno se va acordando de gente. Y se va acordando de personas y no te puedo no hacer la pregunta. A ver. Porque hay una pasta dental que es para la sensibilidad. Entonces nosotros, al utilizarla, ya al disminuir esta sensibilidad, estaríamos como
tapando un síntoma que nos viene a decir algo? Demasiado buena pregunta. Ya, pero podemos responder al final. Es que yo creo que lo van a responder ustedes en la casa después. Ya, ok. ¿Ya? Si se me olvida, me lo recuerdan, ¿ya? Ok. Bueno, y ustedes también lo recuerdan. Entonces, si vamos viendo, tenemos una alteración de como microcontracciones por este contacto oclusal que buscamos, que es natural tenerlo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esto se hiperactiva de manera muy constante, la musculatura empieza a tener una activación de las células gamas que van a generar más contracciones. Y esto a distancia va a generar dolores. Y es por eso que hay personas que cuando bruxan son muy candidatas, lo que decías tú, a cefaleas, a dolor de hombro, a dolor cervical, dorsal. Entonces uno empieza como quizás desde ahí a encontrar primero al paciente cuando llega a consulta, por ejemplo, y después dice, ay, que se me olvidó decirte que bruxaba. Y uno no es que sea bruja, es que uno ya lo puede empezar a extrapolar, ¿ya? Entonces son cosas que empiezan a ocurrir de manera más común. Entonces hay que estar atentos no solamente al dolor, digamos, de esta parte, digamos, sino que también a los hombros, ¿cierto? Al cuello, que muchas personas a veces duermen con el cuello rígido. Y yo estoy segura que a muchos de ustedes uno despierta en la noche y como que no puede mover la cabeza. Y uno dice, ¿pero por qué si estoy cómodo? Estoy relajada. Y claro, estoy relajada, pero tiene que ver entonces con la lo mordida. Importante, acuérdense siempre que tener dolor, chasquido, inflamación, no es sinónimo de bruxar. Eso es un síndrome de la mandíbula y eso se tiene que trabajar y se abrevia de hecho SADAM. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ya abordarlo con profesional, ¿cierto? Verlo de manera integral, porque también va a involucrar lo que vamos a ir hablando un ratito más. Pero no es normal y que tampoco sientas, por ejemplo, acúfenos, que son esos silbidos, pititos, eso ya quiere decir que está habiendo algo más complejo en tu mandíbula y hay que trabajar. Y tiene solución, se puede mejorar. Eso es súper importante. Sí, perfecto. Entonces, hasta ahí, ¿vamos, Clara? Absolutamente. Pero ahora, tú sabes que a mí me gusta verlo de una manera más integral y Por los que ya han supuesto. visto todos los programas que hemos hecho, nosotros nos gusta armar la foto, entender por qué alguien podría estar teniendo bruxismo si no le han cambiado piezas dentales, si no tiene alteración de la boquita, no hay una diferencia, una disfunción de ATM que se abrevia, que así se dice la mandíbula. Entonces, tenemos que ir a entender un poquito más. Y si lo vamos viendo como a la parte más antigua, ¿cierto? Epigenética, la boca fue hecha para disfrutar del sexo, por ejemplo, las felaciones, para sociabilizar, para conversar. Claro. Y antiguamente era para protegernos, ¿cierto? De la protección. De hecho, si uno ve en los niños, ¿qué es lo que más hacen antes de pellizcar o pegar? Muerden, ¿cierto? Muerden, se defienden. Claro que sí. Bueno, y si uno va a la gente más que todavía queda con la parte primitiva, hay gente que ha sacado orejas, ¿cierto? Como si nos vamos al fútbol o al boxeo. Y ahí han mordido orejas, ¿cierto? Porque es nuestra parte más primitiva. Y si nos vamos a lo más primitivo todavía, nosotros, bueno, va a depender de las creencias, ¿cierto? Pero desde la parte científica se dice que venimos de los chimpancés, de los primates. Y los primates eran vegetarianos. Y ese es un gran descubrimiento desde nuestra área, porque antes se decía que con la boca era solamente para comer, ¿cierto? O para cazar, qué sé yo. Pero se descubrió que eran vegetarianos. Entonces, desde ahí empezó la gran teoría que lo usamos de manera de protección. ¿Por qué? Porque los primates afilaban los dientes para defenderse. Entonces, desde ahí viene esta teoría que vamos a empezar a hablar ahora, porque empezamos a afilarnos los dientes. ¿Pero para qué? Entonces, aquí es cuando tenemos que empezar a preguntarnos. Por ejemplo, yo bruxo, no sé si Roxana bruxa, entonces tenemos que ir a... No tengo entendido. Claro, no te lo han contado. O bueno, sí, quizás deberíamos hacer un día una evaluación, pero yo tengo que empezar a preguntarme qué sensación de amenaza tengo o de vulnerabilidad que siento que debo protegerme de mi entorno o estar hipervigilante y atenta porque tengo que afilar los dientes para defenderme de algo. ¿Ya? Estos son mecanismos, chiquillos, por supuesto, que vienen desde el inconsciente más profundo. Exacto. No es que yo esté diciendo durante el día, ¿cierto? Oye, tengo que morder a alguien o me tengo que defender de mi jefe. Exacto. O defenderme de algo, ¿cierto?, que está sucediendo. Exacto. Todos estos procesos suceden a nivel inconsciente y se manifiestan a través del cuerpo. Y de ahí lo importante que es reconocerlos para poder trabajarlos. Ahí está como el camino, digamos. Exacto. Y Roxana acaba de dar como el puntapié, así como que me diste el pase. Fue maravilloso, porque esto habla la psiconeuroinmunología, que una emoción puede crear un patrón molecular. ¿Qué quiere decir? Que a raíz de sentir algo ocurre una cascada, que es la que vamos a ver ahora. Así que ahora
ojos bien abiertos, orejas bien atentas, que quizás un poco denso, pero tratar de hacer lo más lúdico posible, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que nosotros en la cabecita tenemos el sistema límbico, que capta todas las emociones que estamos sintiendo. Pero ¿qué ocurre? Que las emociones como la rabia, la ansiedad, el miedo, el pánico, la incertidumbre, el estrés en general, pero el estrés patológico, ¿cierto? No el que uno tiene que sentir de repente, que es normal. Yo creo que ahí nos tenemos que tener un pelito, ¿cierto? Porque dime. en definitiva la gente a veces generalmente dice estoy estresado, pero hay un estrés bueno, ¿cierto? Que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la historia de la humanidad, pero hay otro estrés que se mantiene en el tiempo y no lo liberamos nunca. Cuando nosotros estamos estresados, permanentemente empiezan a pasar cosas dentro de nosotros. Y una de esas cosas, chiquillos, es esta manifestación, ¿cierto? También del bruxismo. Exacto. Y unas cuantas que vamos a hablar ahora. Así Por que siéntense porque no quiero que se caigan de poto, porque van a empezar a relacionar todas las cosas que nos pasan. Están pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Esta emoción nos activa esta cabecita, yo siempre en consulta digo, es como un carboncito, ¿ya? Un carbón que está en las brasas, está rojo. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez a las 1000 que sintamos pánico, no pasa nada, se resuelve, el cuerpo está preparado para resolver esto. Pero si es desde pequeñito, desde la gestación, de que mi entorno, de que trabajo hace 10 años en un lugar que no me gusta y tengo maltrato laboral, claro, o familiar, vulneración, carencias de cosas, un sinfín de cosas, relaciones asaltos, tóxicas, abusos, trauma, sí, la pandemia, tantas sí, cosas, la inflación, suma y sigue, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que estas emociones van a estar todo el día ahí encendiendo esta brasita. ¿Qué pasa? Que fisiológicamente es normal que se secrete, ¡pum!, glutamato, que es un neurotransmisor que está bien, avisa esto. Pero si todos los días secretas glutamato, toda la semana, todos los años, todos los meses, una vida entera, se forma una cascada patológica, que es la que vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa? Que este glutamato se lleva demasiado bien con unas casitas que están más abajo del cerebro, que es la casita del vago, y esta casita del vago es el rey de la calma, es el rey de nuestro parasimpático, que lo hemos hablado en todos los otros programas. Este vago es el que te permite descansar, relajarte, que tengas una frecuencia cardíaca tranquila, que puedas disfrutar de la vida. También producir neurotransmisores que son de la felicidad. De la calma, permite que tengas un buen ritmo digestivo, que tú degrades bien los alimentos, que no te suben las manos, que andes tranquilo, que por ejemplo hoy día podamos hablar y grabar esto y no estar así tiritando, ¿cierto? No tener pánico escénico y así. Y una serie de cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que en la lógica, esta emoción activa, por ejemplo, el miedo. Y en la lógica, ¿qué diría el vago? ¿Qué hago aquí? Pues me voy. Si tiene miedo, tiene que correr, escapar, activar la musculatura, prepararnos para la lucha y la huida. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice, yo me voy un ratito. Pero no cacho nada que esto va a durar años, porque es un estado permanente con el que me han criado o con un trauma muy grande, muy abrupto. Entonces el vago se va en retirada y empieza a aparecer, más que aparece, es como si inhibe activa el simpático, que es el estado de alerta. Empezamos a sudar mucho, taquicardia, crisis de pánico, defensa, me pongo a apretar los dientes y ahí es cuando se activa el estado de defender, de protección y bruxamos de día, de noche, cuando sea, ¿ya? Entonces, si bien, por eso decíamos, el bruxismo es un síntoma de algo que está ocurriendo, en consulta siempre uno pregunta tanto para ahí llegar a este origen, de ver qué emoción te está gatillando estar así o este dolor que irradia para acá y qué sé yo. Entonces, este vago dice, yo me retiro porque no hago falta acá, no me necesitan. Entonces, la persona empieza a tener todos estos otros síntomas y nos sigue ahí. Pero quiero saber si voy muy rápido. ¿O se entiende? Fantástico, porque en definitiva ya ahí nos detenemos un pelito, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene una historia de vida y de alguna forma cada uno ha vivido diferentes traumas a lo largo de su vida. Y cada uno también ha generado los mecanismos de sobrevivencia y de defensa para poder seguir siendo, ¿cierto?, operativos dentro de la vida, ¿cierto?, funcionales. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que durante los 2 últimos años y medio surgió una situación excepcional, surgió una pandemia, o sea, si bien es cierto, cada uno venía con su historia, la pandemia vino a decirnos, ¿cierto?, cada día que estábamos en peligro, que teníamos que usar mascarilla para alejarnos del mundo, para aislarlo, ¿cierto? De alguna forma tuvimos que estar encerrados durante mucho tiempo y eso desencadena ya de entrada, ¿cierto?, que
el vago se vaya para la casa y aparezca el simpático para defender, ¿no es cierto? Y eso se junta, se reúne con lo que nosotros veníamos viviendo. Entonces, es por eso que ahora, ¿cierto? Que ahora ya aparece el estrés postraumático después de esta situación, que empiezan a aparecer más patologías. Y no es que de alguna forma es como mala suerte o coincidencia que así sea, sino que es prácticamente, era esperable para toda la gente que trabajamos también con él en la salud, ¿cierto? De alguna u otra forma, nosotros sabíamos lo que iba a venir después, ¿cierto? De este estado como crucial. Exacto. Y tenemos que sumarle a las vivencias de cada persona. O sea, imagínate, entre medio hubo separaciones, el miedo de la delincuencia, que ahora el tema del dinero, todo lo que está ocurriendo. Entonces, y todo lo que uno trae de carga familiar posterior y personal. Entonces, si vamos viendo, bueno, y lo otro interesante es que antes se creía que el simpático era el que subía, y de hecho en ciencia se hablaba mucho de que uno entraba en un estado de hiperalerta. Sí, claro, pero es porque el otro se fue, el de la calma. Entonces de ahí nos invita a entender muchas otras cosas. ¿Y qué ocurre? Que el vago es el principal regulador del sistema inmune, es el que lo apaga, el que le dice, listo, te sanaste del COVID, te recuperaste y no queda permanente. ¿Se han fijado que hay gente que se resfría una y otra vez, una no sale de una para empezar otra y así? Bueno, es porque su vago está en el Caribe, muy lejos, y no está en su cuerpito. En otro lado está. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que entramos en un estado de endotoxemia, que es una inflamación de bajo grado, chiquitita, pero a largo plazo, que no se ve, no es como un moretón, entonces la gente no se entera, pero empezamos a tener otras patologías de base, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la cosa que era acá central, activado por una emoción, nos empieza a generar cosas periféricas. Y ya no es solo contracciones rítmicas, ¿cierto? En el día o en la noche, tensión craneal, sino que va a cambiar también la saliva. ¿Y qué tiene que ver esto? Nadie hace programas de bruxismo. Es porque el vago, a través de la saliva, o sea, el sistema de la calma regula la saliva, y la saliva es nuestro protector. Tragamos muchos litros al día de saliva, todo el día, y tiene que ser una saliva acuosa. De hecho, en la casa usted va a ver su lengüita, y si la tiene pastosa o una boca muy seca, quiere decir que usted se me está yendo para el lado oscuro, que no es una saliva de vago, una saliva parasimpática. Las salivas parasimpáticas tienen bacterias muy buenas para nuestro sistema, ¿ya? Bacterias que regulan todo, que son protectoras, son antibacterianas, antivirales. Entonces, si hay un hongo, lo va a proteger. Entonces, cada vez que tragamos, llega al intestino y nos sigue protegiendo, que es como un círculo vicioso positivo. Claro, entonces como la primera barrera de protección. Exacto, frente al ambiente. Exacto. Okay. Entonces, lo normal es que sea acuosa, ¿vale? Que tenga los nutrientes, las bacterias adecuadas. Pero cuando el vago se va de vuelta, esto se desregula y empezamos a tener bacterias malulas en la boca, que no nos son tan positivas, y aquí las quiero leer porque son nombres extraños. El nombre extraño es que una de ellas es Fusobacterias, Streptococcus epidermis, tenemos la Propionobacterias acnes. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es tan interesante? Además de que genera una boca más seca, una saliva pastosa, empieza a ocurrir sangrados, infiltración de bacterias a través de la barrera de la boca. Empezamos a tragar estas bacterias todo el día, y las que yo nombré, y por eso me quise detener para pronunciarlas bien, adivina dónde se han encontrado. Ah, pero no tenemos que hacer una pausa. Sí, parece que tenemos que ir entonces la vamos a decir después. Ya, nos vamos Sí. Mira, y durante el momento, digamos, de que tú fueras desarrollando el tema, me fui acordando de más cosas también. Porque en definitiva a veces las personas no le dan como mucha importancia a la saliva, a cómo comen. Salud de la boca. La salud, es cierto, porque en definitiva esa es nuestra primera barrera. Entonces tenemos que, así como en algún momento hablamos de la higiene del sueño, también en este momento también estamos hablando de la higiene, ¿cierto? De nuestro sistema inmunológico, que es gracias o a través de nuestra boca. Y nosotros tenemos que estar atentos, porque a veces pasan cosas dentro de nosotros, como tú decías, proceso inflamatorio, ¿cierto? Qué sé yo, glucamato, ¿cierto? Que se expande y nosotros no nos damos cuenta. Por lo tanto, saber cómo debería ser nuestra saliva, o si bien es cierto, hay un cambio en nuestra saliva de, qué sé yo, de color, de espesor, ¿cierto? Qué sé yo, estar atentos y detenernos un momento a ver qué es lo que está pasando ahí. Exacto. Porque ese sería como el primer síntoma para poder entrar en otras cosas. ¿Qué me está pasando que yo estoy cambiando en el área bucal? O el sangrado de la boca, que igual lo vamos a hablar de vuelta de comerciales.
Fantástico. Entonces, como ya saben, esto está interesantísimo, chiquillos, así que a tomar lápiz y papel si es que no lo han hecho, y nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Rucasana en Cine Toulouse, hablando de bruxismo, pero obviamente desde una visión muy macro, y ahora entendiendo ciertas cosas. Y continuamos, Nadia, con la temática que habíamos dejado pendiente en el bloque anterior. Entonces, si hablábamos del sistema vago, que se nos iba el ejito, dejaba toda esta saliva, la alteración bucal. ¿Y qué signos podíamos tener? Alteración, ¿cierto?, de una saliva más pegajosa, sequita, una boca seca. Empezamos a tener sangrado de la boca, y eso es fundamental, porque siempre hago esta pregunta en consulta. Le digo, ¿te sangra la encía? Ah, sí, pero siempre que me lavo los dientes nomás. Como que eso fuera normal. Como si fuera esperable. ¿Ya? Y yo, vale, porque no hay que enjuiciar nada, pero hay que ir explicando esto. Y cuando te pasas el hilo dental, sí, pero solo cuando me paso el hilo dental. Vale. Eso es importantísimo, que no tiene que pasar. Es una señal. Salvo claramente si uno se lo hace bruto, que no debería hacer, bueno, una vez a las 1000 que ocurra, pero lo normal es que no debe pasar. Eso quiere decir que ya algo está pasando en nuestra salud bucal. Y como muy bien dijo Roxana, esto es una barrera. La piel no es una barrera, en el intestino tenemos una barrera, que con el estrés estas barreras se abren porque tienen que pasar nutrientes. Entonces, cuando estas barreras están permeables, quiere decir que además de por alimentación, estamos en un estado alto de estrés. Entonces, si eres una persona que tienes alteración intestinal, hinchazón, puede ser que se haya iniciado por la boca, te hayas tragado todas esas bacterias y se fueron a vivir acá. Y como antes del corte dijimos que hay unas bacterias medias malulas, se ha descubierto que hay bacterias que, bueno, no todas las bacterias migran a lugares donde hay poco oxígeno, porque ahí viven, ¿ya? Claro. Son anaeróbicas, entonces necesitan poco oxígeno para vivir. Entonces ellas van a migrar, y si llegan de la boca, se atraviesan la barrera que encima está abierta porque está sangrando, o te la tragaste y llega al intestino, ella viaja. Y se ha descubierto que en los discos intervertebrales donde hay hernias discales, ¿cierto? Hernias, puede ser cervical, lumbar, lo que sea, viven bacterias del acné y de la gingivitis y la periodontitis. Y otra bacteria que se generó en la boca, que es la que mencioné, la fusobacteria, cuando estamos, ¿cierto?, en un estado de todo este cuadro que estamos hablando, se ha encontrado en personas que tienen cáncer de colon. Entonces, ¿por qué este enfoque tan integral? Porque desde algo tan simple como no tan simple, pero como un mal manejo emocional o una emoción que perdura en el tiempo y no le estamos dando bola, no nos podemos hacer cargo, que no hay herramientas, activó un patrón molecular, alteró la boca, que es fundamental para el inicio de las patologías, y nos generó patologías periféricas. Entonces, si bien un síntoma del bruxismo, que es algo como tan común y que lo paseamos para allá y para acá, puede estar dándonos señales de otras cositas. Es súper importante lo que tú planteas, porque muchas veces, porque lo que nadie nos plantea, obviamente, es ciencia de última generación, chiquillo. O sea, esto se está instaurando, ¿cierto?, en Europa, en América, y aquí en Chile hay muy pocos especialistas en el área. De hecho, Nadia, tenemos la posibilidad de tener solamente, hay 3 en Chile, y tenemos a Nadia aquí explicándonos estas cosas de forma maravillosa. Por lo tanto, ojo si tenemos estas patologías, porque de pronto las hernias discales generalmente dicen, no, es que yo hice mucha fuerza, y de hecho muchas personas no logran entender por qué les salen. Y ahora tenemos tremenda explicación, o sea, todo viene de una emoción. Entonces, puede ser un factor. Claro, uno de los factores. Entonces, tenemos que descartar, ¿cierto? O trabajar, aprender a gestionar estas emociones que ya hemos hablado, ¿cierto?, en nuestros programas, para tener una salud integral. No es solamente que la emoción te va a generar una crisis de pánico, sino que efectivamente podría generar un daño estructural. Exacto. Finalmente en tu cuerpo, y de ahí la necesidad, ¿cierto?, y la importancia de que seamos conscientes de lo que estamos sintiendo. Exacto. Bueno, y por lo mismo también uno como profesional tiene que ser consciente que la salud es de difícil acceso para todos. Entonces, bueno, siempre nosotros al final del programa damos las redes sociales, porque yo estoy constantemente educando, porque hay cosas muy simples que de hecho siempre al final del programa damos tips que ya vienen para poder manejar esto que pueda estar pasando. Porque, por ejemplo, tener una hernia no es sinónimo de dolor, pero sí la podemos prevenir para que no dé un brote inflamatorio. Una crisis, digamos. Una crisis, claro. Entonces, también podemos mejorar un colon permeable
permeable. Se pueden hacer muchas cosas con pequeños cambios en casa, no pagando un gran tratamiento, bueno, salvo que se pueda y sea necesario, ¿cierto? Lo otro importante es que además de estas grandes cosas que yo mencioné, que puede generar una hernia, ¿cierto? Generar cáncer de colon y distintas patologías, también se ha visto una relación con Alzheimer, con estados depresivos. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal tiene un pase directo con la cabecita, con el cerebro, tienen como un ascensor que conecta y comparten las bacterias. Entonces, si se altera el perfil bacteriano de acá, altera el perfil bacteriano de acá y empieza a activar todo este cuadro ansioso, depresivo. No quiere decir que con esto solo la depresión se va a trabajar solo con esta área, pero hay gente que sí se le gatilla después de cuadros de este tipo. ¿Ya? Claro. Entonces, ahí mejorando un área podemos también facilitar el manejo en el otra. Y asimismo personas que tienen hombros congelados, alteraciones articulares, porque las bacterias se van a vivir ahí, se quedan como pegaditas, anidan, hasta que juntan una comunidad muy grande, explotan y manifiestan lo que está ocurriendo. Por eso pueden pasar años. Es que justamente como somos un ser integral, es casi... poco serio pensar que lo que te afecte en la boca solamente va a afectar a tu boca, o lo que te afecte, qué sé yo, en un dedo solamente va a afectar a un dedo, sino que somos un ser integral, por lo tanto, están migrando un montón de sustancias permanentemente. Entonces, claro que es lógico, pero hasta hace algunos años atrás no era tan lógico. No, y es muy importante que no olvidemos que somos emoción, estructura y metabolismo, y ellos son como los árboles, con muchas ramitas o raíces y que juntan y nos forman todo este paisaje en el fondo. Por supuesto. ¿Y qué podemos hacer? Ya, mira. Porque ahora ya hemos sacado la radiografía, sacamos la foto. Claro, y no quiero que queden con depresión después de esta información. Necesitamos, ¿cierto?, saber qué podemos hacer de una forma simple, sencilla en nuestra casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esta infiltración que ocurre bacteriana y que nos está generando ciertas cosas a periferia, pero que también partió con algo estructural, tensional, etcétera? Entonces, lo primero vamos a hablar quizás como de los requerimientos, por decirlo así, donde se tendría que quizás desembolsar algo, ¿ya? Primero, no pastas comerciales. Menos mal lo tenía anotado para no olvidarme de tu pregunta. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdense siempre, lo que entra en la boca es porque lo podemos comer. Y si ustedes leen los ingredientes de todas estas pastas que empiezan con P y terminan con Dent, ¿cierto? O Colgate, y así, que terminan... ¿Qué pasa? Que tú lees los ingredientes y no son comestibles, son guácales. De hecho, tú puedes leer quizás como 200 ingredientes y puras palabras que no se pueden pronunciar, ¿ya? Entonces, de partida, eso. Yo sé que aquí hay harta línea odontológica que puede refutar esto, pero yo no lo estoy hablando desde cosas que no están actualizadas. Estoy dándole todos los consejos que están así como se dice la última chupada del mate, por decirlo así. Bueno, innovadores están actualizados en definitiva. Exacto. Entonces... no siempre lo comercial o lo que aparece en la tele como de promoción quiere decir que es bueno para ti, por mucho que lo usen muchas personas. Deberíamos saber qué es lo que estamos consumiendo, siempre. Exacto. No solamente en los alimentos, sino que también en qué estamos incorporando. Las cremas, pero bueno, no estamos hablando de eso, pero para que se acuerden. Entonces, pasta dental, tenemos opción hacer una, con aceite de coco, un poquito de bicarbonato, esencias de menta y te cepillas. Es verdad, estamos muy acostumbrados a ese frescor, esa sensación como de limpio, pero la pasta de coco te va a generar una repoblación bacteriana de buena calidad y te va a generar un film de protección de la encía. Entonces, maravilloso. Y si ya puedes acceder a pastas, bueno, con la que yo trabajo en consultas, con la Himalaya, que es maravillosa, tú puedes leer los ingredientes y es brócoli, es coco, son cosas naturales. Claro. Y también en Conce existe la Bioorigen, ¿ya? Entonces, distintas marcas. Y si no, la puedes hacer en casa, que es muy fácil. De hecho, tú buscas receta para hacer pasta de diente en internet y pum, te va a aparecer. Y uno le puede poner las hierbitas que quiera y así. Luego también, si nos vamos como esto ya es más tratamiento y que yo suelo indicarlo persona a persona, pero para que entiendan, es el consumo de probióticos, que puede ser desde fermentados hechos en casa, comprados, cápsulas de probiótico, y lo que yo uso desde el enfoque de PNI, que es psiconeuroinmunología, hacemos enjuagues bucales con probióticos, ¿ya? Entonces tú lo echas en agüita y te enjuagas, después de haberte cepillado mucho los dientes, ¿cierto? Y te lo dejas ahí y después te lo tragas. La cosa es que cuando tomamos una cápsula de probiótico va a llegar al intestino, entonces si tenemos alteración bacteriana en la boquita,
una partícula irá a quedar en la boquita, pero si lo trabajamos directo acá en la cápsula, sí va a quedar ahí. Entonces tú abres la cápsula y te enjuagas, ¿ya? Fantástico. Pero eso suele ser con indicación para que sepan que quizás no todos lo necesitan, ¿ya? Claro. Pero para que entiendan que hay alternativas. Luego es trabajar con magnesio, que para mí es uno de los reyes de la consulta, porque el magnesio apaga el glutamato, que es lo que dijimos, esta cascada que era como el que inicia, que da el puntapié para que todo esto se active. Entonces, magnesio a la avena. Y ahí se trabaja desde 500 miligramos a 1 gramo y va a depender del tipo de magnesio. Existe una gama. Entonces, yo siempre voy viendo de acuerdo a lo que el paciente necesite, si hay que trabajar otra cosa. Y además, el magnesio relaja. Nosotros para contraer un músculo necesitamos energía, pero para soltarlo necesitamos como el triple de energía y el magnesio hace la energía. Entonces, por eso es maravilloso. E invita a tener un sueño reparador, a relajar la musculatura, a bajar el dolor, porque es como que le quita el interruptor en on del dolor. Entonces, modulamos eso también, ¿vale? Por eso es muy importante, chiquillos, también ver el caso a caso, ¿ah? De pronto, ir a ver a Nadia es súper esencial para que hagamos un tratamiento totalmente integral, personalizado. Sí, y ojo que si están acá, o sea, están viendo el programa, pero no son de Conce, tengo colegas que pueden abordar esto. Entonces, en Santiago hay 2 colegas, hay en otros en regiones que pueden abordarlo desde la osteopatía. Entonces, es cosa que me pregunten por las redes sociales y yo les mando los contactos, porque trabajamos siempre en línea. ¿Ya? Entonces, si seguimos y ya vieron los otros programas, entenderán que para traer al vago de vuelta, que se nos fue al Caribe y está relajado, lo podemos traer con meditación, cantando, haciendo cosas que nos hagan feliz, enfrentando las emociones, escribiendo lo que sentimos, enfrentándolo con la persona quizás que está involucrada, o verbalizarlo frente al espejo, pero sacarlo de ahí adentro, bailar, hacer yoga si te gusta, meditar si te simpatiza esa área, caminar, poner las patitas en el pasto, salir a la playa, cambiar la rutina, cambiar el foco. Todo eso va a traer al vago de vuelta. Y lo que más se ha evidenciado, además de meditar y hacer mindfulness, ¿cierto? Que hay mucha gente que lo relaciona como con la religión, pero no es algo que se vincula a la religión. Es respiraciones conscientes. Con 2 minutos diarios de respiración consciente, tú traes al vago de vuelta. Ya como menos no nos va a servir tanto. Y son respiraciones muy básicas, como la que tú explicabas el otro día. Yo decía la regla de los 4 segundos, que es tomar aire en 4 segundos, sostener, botar en 4 segundos y quedarte ahí de nuevo 4 segundos. Como cuadrática. Exacto. Y volver a repetir. Entonces, si se fijan, son cosas muy simples. Hasta ahora, si vemos ya la compra de otras cosas, de suplementos, quizás es lo más difícil. Pero si traemos al vago de vuelta, es como que todo está ganado. Todo se empieza a ordenar. Sí. Exacto. Entonces, eso se... y me quedan cosas. Bueno, ver a un profesional, por supuesto. Si vemos que ya tenéis toda la cascada activada, hay que hacerse cargo. Y si no, empezar a aplicar esto, si no se puede acceder todavía. Hay automasajes que me los pueden preguntar, están en mi perfil igual de automasajes súper fáciles. Si tienen alguien en casa que se los puede hacer 1000 mejor, porque se va a sentir más agradable. Pero con una cremita, un aceitito, hacerse automasajes que están súper fáciles de hacer. Y lo otro es masticar cosas duras. ¿Ya? No como locos, como por ejemplo nueces, las otras que son duras, las avellanas son muy duras, porque se nos ha olvidado, nosotros estábamos hechos para masticar cosas duras, pero la industria hizo que calentáramos la comidita hace muchos años. Entonces se nos olvidó que esto está hecho para masticar así y hacer crunchy crunchy. Entonces se le ha dicho a muchas personas que hay que dejar de comer cosas duras para que no te duela, pero no tiene relación. Lo importante es que el músculo recuerde esto y deje de hacer estas fasciculaciones queriendo volver a masticar, y le damos zanahoria, bastoncitos de pepino, un poquito de nueces, almendritas, pero por supuesto a criterio. Si sabes que te está doliendo o algo, no es para ti este consejo quizás. No pero, es para sufrir. Exacto. Y lo otro muy importante es pasar el bolo alimenticio por los 2 lados, ¿ya? Masticar por los 2 lados. Hay mucha gente que dice, no, yo siempre mastico por el derecho. Sí. No, pásatelo por el otro lado, porque eso va a generar igual un desbalance. Por supuesto. Y estoy pensando en las personas que bruxan más en la noche. ¿Algún datito así como antes de irse a dormir? O sea, ideal sería todo lo que hablamos antes, como de relajar, quizás escuchar tus sonoterapia, por ejemplo, con audífonos, te quedaste dormido, hacerte los automasajes antes, y sería ideal complementar con magnesio, pero igual habría que verlo en consulta para ver qué tipo de magnesio, citrato, treonato, glicinato, porque hay muchos. Y ahí hay que ver el caso a caso. Si ustedes se dan cuenta, chiquillos, algo que parecía simple en un principio, no lo es tanto, y todo tiene que ver con nuestro cuerpo de manera integral.
O sea, la cantidad de estrés que manejamos, cómo manejamos el miedo, la rabia, la ira, la frustración, la incertidumbre, eso tiene un impacto directo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo invito también a seguir conociendo qué más pueden hacer por estar mejor, porque algunas cosas son tan simples como bailar, cantar, relajarse, respirar, Gratis. mirar por la ventana, observar aves, o sea, cosas que son gratis y son sencillas, pero hay que estar atento, hay que saber y hay que elegir, decidir estar mejor. Eso es muy importante. Mucha gente, alcanzo. Mucha gente, me ha pasado la semana pasada y se les olvidó salir, como que se quedaron en pandemia pegados, ¿ya? Entonces hay un estado de soledad muy grande y eso ¿qué genera? Aislamiento, pena, ¿cierto? Sensación de soledad. Sensación de soledad que puede activar todo esto que estábamos hablando. Y me llamó mucha la atención que he atendido muchas jóvenes, niñas, de hecho todavía no jóvenes, niñas, y cuando yo les pregunto, ¿qué te gusta hacer? Nada. Entonces volver a descubrir eso para que, bueno, en este caso eran niñitas que hay que urgente hacerlo, pero a veces como adultos nos olvidamos de hacer cosas que nos gusten, que nos hagan feliz. Entonces si bien suena muy complejo todo lo que hablamos, porque una cascada para allá, palabras raras, qué sé yo, pero finalmente todo esto ocurrió porque se nos olvidó lo esencial, que estar en calma, disfrutar, no hacer nada, rascarse la guata. Como deleite y placer, descansar. Exacto. Yo a veces O conozco enfrentar situaciones también. Sí, a veces yo conozco a personas que no se duermen una siesta porque tienen la sensación de que están perdiendo tiempo. que están perdiendo tiempo y necesitamos descansar, chiquillos. Por supuesto que sí. Exacto. Nadia, por favor, ¿dónde te pueden encontrar? Yo estoy segura, ¿cierto?, que muchos de nuestros televidentes van a querer encontrarte, hacerte alguna consulta, así es que... Ya, mira, en las redes sociales estoy como osteópata Nadia. Yo creo que les voy a aparecer al tiro. Y mi centro se llama Reconecta Salud, te lo pueden encontrar por Facebook, por Instagram, y estamos en pleno Conce, en Aníbal Pinto con San Martín, donde tenemos un equipo multidisciplinario para poder abordar todo de manera integral, ¿vale? Así que cualquier duda, yo puedo repostear el viernes en la tarde o el sábado, quizás los videitos para hacer automasaje, para que tengan esas herramientas. Así que feliz de tener sus mensajitos y ver que me cuenten cómo les fue. Por supuesto, y deben recordar, chiquillos, que también Nadia tiene muchos consejos y tiene otros profesionales también en el área que tienen este mismo enfoque. Por lo tanto, a escribirle, porque así como la ven aquí, es una dulzura y va a contestar va a contestar todas sus preguntas con esa misma simpleza. Porque yo sé que a veces las cosas parecen simples, pero nadie es especialista en hacer lo difícil fácil. Así es que, maravilloso. Muchas gracias por tenerte en cada programa. Por supuesto. Y que para nosotros, para terminar, como siempre, el mensaje angelical que es para Nadia, pero también para cada uno de ustedes, dice lo siguiente: yo soy el ángel que viene para ti para liberarte de las preocupaciones. Arrójate en mis brazos y aflójate. Ven, te espero con mis alas extendidas para darte mi energía. Ven, abrázame y acepta vivir con luz y amor divino. Y tenemos tremenda dicha porque en nuestro mazo de ángeles solamente hay 4 ángeles que tienen, ¿cierto? Que tienen la estrellita abajo. Y este es el Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel nos viene a decir, ¿cierto?, que tenemos que reconectar con nuestra verdadera esencia, que tenemos que aprender a decirnos, a ser compasivos con lo que nos decimos a nosotros, para que también seamos compasivos con lo que le decimos a los demás, que aprendamos a escuchar, que aprendamos a sentir, que realmente seamos más amorosos con nosotros, con lo que nos rodea y atrevernos a conectar con el universo entero. Así es que tremendo mensaje para todos ustedes y por supuesto para Nadia. Como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes. Cada vez vamos tocando temas, ¿cierto?, en donde ustedes se van dando cuenta poco a poco la importancia que tiene ser especialista primero en uno mismo. Reconocerse, sentirse, vivirse y por supuesto después de todo eso, ¿cierto?, ir sanando aquello que nos duele, que nos molesta, que nos incomoda, que esta experiencia humana tenemos que sacarle el jugo. Y si estamos aquí, ¿cierto?, después de 2 años y medio ya de pandemia, obviamente tenemos que en algún momento sentarnos y decir:
todo lo que aprendimos ha sido necesario, ¿cierto?, para estar mejor hoy día y ser un poco más sabios. Así que Nadia, por favor, la despedida. Bueno, espero que a todos les sirva estos tips, que me hablen cualquier duda, así que vamos con todo que se puede y a dejar de normalizar el dolor. Y nos vemos en Reconecta. Por supuesto, así que no normalicemos sentirnos mal, porque se puede uno sentir mejor. Así es que nada, cualquier video que no hayan visto, en Rucasana Herrera, ¿cierto? En YouTube pueden encontrar los programas grabados allí. Y muchas gracias por estar. Que tengan una bendecida semana para cada uno de ustedes. Namaste, queridos amigos.